Bueno, y también ha destacado su trabajo como docente también en universidades tradicionales, siendo coordinadora y relatora también en diplomados y cursos de evaluadores para el sistema de acreditación sanitaria. Bueno, esta clase, que comentarles que tendrá una duración aproximadamente de 45 minutos, y al final vamos a dejar espacio a preguntas que vamos a ir recibiendo a través del chat. Ya ustedes pueden hacer todas las preguntas a través del chat de Zoom. Y bueno, y ahí la profesora va a responder todas sus preguntas. Bueno, dejo con ustedes a la profesora Margarita Consuegra para que dé su introducción y pueda desarrollar su clase. Profesora. Muchas gracias, Claudia. La verdad es que tengo que expresarles que tengo una felicidad y emoción también por esta oportunidad que se me da en la universidad de poder llegar tan masivamente a tantas personas que en su mayoría seguramente se dedican a la atención sanitaria. Cuando nosotros hablamos de atención sanitaria nos metemos a a un mundo bastante especial, porque si pensamos, nosotros no estamos trabajando con productos, nosotros no estamos trabajando con algún artículo que si la cosa no resulta bien se pueda desechar. Nosotros tenemos el privilegio y a la vez la tremenda responsabilidad de trabajar con seres humanos. Y cuando decimos trabajar con seres humanos, inmediatamente me viene a la cabeza esta delgada línea que existe en ser prestadores a ser receptores de esa atención. Nosotros a nivel mundial estamos pasando por un momento muy difícil, muy grave, que es la pandemia. Yo creo que en este escenario es cuando cobra mayor relevancia el tema de lo que es la calidad de la atención, la seguridad de esa atención. Porque si nosotros nos fijamos, el tipo de paciente que se está atendiendo actualmente es un paciente al que le negamos, por razones obvias, muchas veces la compañía de su familia, la compañía de sus seres queridos. Entonces recobra mucho más importancia lo que se ha alabado tanto, que es la primera línea. Pero esa primera línea también tiene que cuidarse. Entonces el tema de la seguridad no es solamente para no provocar daño al otro. El tema de la calidad, cómo estamos haciendo las cosas, y la seguridad con que nos plantamos frente a una situación tan difícil, recobra importancia porque no es solo otro el que puede verse perjudicado, sino también muchos de esos funcionarios de primera línea que están siendo, encuentro yo, súper valiente en el sentido de poder vivir la vocación a concho, porque esto también es un tema de vocación. Yo creo que a nadie han obligado a estar ahí, la gente está porque quiere, pero también tiene que cuidarse su salud y la de sus seres queridos. Es lamentable también tanta defunción de muchos de esos funcionarios que tristemente se ha hecho como normal. No nos impacta a lo mejor como nos impactaba al principio decir, este funcionario falleció por este virus. Entonces, por eso que es tan importante llegar a ustedes de manera tan masiva para que podamos comprender, ¿es esto de la calidad solamente un tema administrativo, con la acreditación? Yo les digo inmediatamente que no. La acreditación no es sinónimo de un modelo de gestión de calidad. La acreditación es esa prueba que nos hacen a nivel central como establecimiento de salud para decirnos, ojo, usted cumple con los estándares generales mínimos. Entonces, por eso yo quiero entregarles un poco la noción de que esto de la calidad va mucho más allá que cumplir como con este trámite que permite la inyección de recursos hacia los establecimientos. Bueno, bienvenidos nuevamente, a pesar de que Claudia les dio la bienvenida. Son todos y cada uno de ustedes muy importantes, sobre todo en sus preguntas. Yo ahora voy a compartir con ustedes una presentación que en realidad nos sirve como guía. ¿La ven? ¿La están viendo? ¿Sí? No se ve, Margarita. No se ve.
Ya, vamos a ver qué hacemos. Estas cosas pasan. Ya, a ver, vamos a ir a buscar. Yo no soy muy tecnológica y creí que lo había hecho bien. Y Tienes que ahí, tener abierta tu presentación y está ahí abajo, abierta. ya, entonces ahí pones compartir pantalla, Ya. abajo en Zoom dice compartir pantalla, ahí sí, Ahí sí, sí. ya. Bueno, cuando pensamos en el título, porque esto es un trabajo del equipo, dijimos, a ver, ¿cómo lo podemos plantear de manera tal que todas las personas se sientan involucradas y sean invitadas a poder meterse en este tema? Entonces, por eso que nosotros hablamos de gestores de una atención de calidad o enemigos de nuestros pacientes. El título era un poco más largo, era ¿atendemos con calidad y seguridad a nuestros pacientes o somos sus enemigos involuntarios? Ya es más o menos lo mismo. ¿Por qué, ¿Por qué este título? Cuando uno empezó a hablar en nuestro país de los temas de calidad y seguridad del paciente, muchas personas, y especialmente los clínicos, sintieron que eran ajenos a su quehacer. Cuando si uno mira todo lo que dice eh, esta base fundamental para entender lo que es la atención de calidad es algo que es inherente al quehacer incluso de las personas que al principio se sentían ajenas, que son las personas que realizan turnos. Y les tengo que contar una experiencia personal. Es verdad que llevo más de una década, en realidad voy a cumplir ya 12 años haciendo gestión de la calidad. Yo me desempeñaba como enfermera de cuarto turno en una unidad de paciente crítico. Y me pasaron varias cosas. Yo creo que hay que ser valiente y abierto y sincero de decir cuántas veces hemos estado a punto de provocar un daño en un paciente, sobre todo en este tipo de unidad en que uno trabaja con mucha presión. Y es ahí cuando me empieza a interesar este tema, me empiezo a involucrar, en mis tiempos libres iba y estudiaba, hacer este diplomado, hasta llegar finalmente al magíster. Porque yo me di cuenta de que cuando uno sale de pregrado de la universidad, uno cree saberlo todo, pero te das cuenta en el camino que sabes lo mínimo. Y de esto de calidad, por lo menos a mí, que ya hace bastantes años que egresé, nunca me hablaron de este tema, de gestión. Entonces uno dice, ¿cómo puede la gente, con qué herramientas de repente puede atender con estos tópicos de calidad y seguridad sobre todo? Y eso me motivó, como les digo, a empezar a meterme mucho más en el tema. Amo solamente presentación para que ustedes sepan de qué vamos a hablar en grandes lineamientos. En esta ocasión vamos a intentar entender la definición de calidad en salud. Vamos a hablar un poquito de cómo es este modelo de gestión de la calidad, porque esto no es una cosa que yo haga actividades por separado. Esto tiene un sentido, y sobre todo un sentido a lo mejor estratégico, a lo mejor desde la cabeza de los establecimientos de salud y aún más desde la cabeza de lo que es el nivel central, que es el Ministerio de Salud. Vamos a hablar también un poquito más de lo que es la seguridad en salud. Como yo les decía, el tema de la pandemia nos ha puesto en la palestra muchos temas de seguridad que a lo mejor antes pasábamos un poco de largo. También referirnos, un par de palabras, a que esto no lo estamos haciendo solamente por un sentido ético, sino que el gestionar la calidad también cobra un sentido legal. Y ya en la reforma de salud que ocurre en el año 2005, se nos habla de la existencia de la cuarta garantía de calidad. Cuando nosotros hablamos de garantía, estamos hablando de un derecho garantista. Y eso en lo jurídico representa que yo, como el que recibe la prestación en salud, yo puedo y debo exigir que me garanticen una atención de calidad.
Y por último, un par de palabras acerca de lo que es la acreditación en salud, para sacarnos un poquito este paradigma de pensar qué calidad es acreditación, porque no es lo mismo, ¿ya? Bueno, hablemos ahora en términos generales de lo que es la calidad. Yo cuando estoy con mis alumnos, siempre les pregunto, sobre todo cuando podíamos hacer las clases así mirándonos, presenciales, yo les decía, ¿qué es para ustedes la calidad? Y les ponía un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, les decía, si tú te vas a comprar un par de zapatos, ¿qué esperarías tú que te brindara ese par de zapatos? O sea, ¿cómo tú dirías que ese zapato que te compraste o que te quieres comprar es de calidad? Y ahí entran en juego varias cosas. Mucha gente me dice que sean cómodos, otras me dicen no, que sea bonito, que yo me vea más alta, etc. Entonces, y que sea también a un costo razonable, ¿ya? Entonces, ¿qué nos hace pensar en este concepto? Cuando uno habla de calidad en salud, uno dice, ¿de dónde nace? ¿Por qué nace este concepto de calidad en salud? Y muchos, tan igual que esos monitos, que está en la diapositiva, que en realidad se empieza a pensar y no se logra como vincular. Y lamentablemente, como les digo, muchos dicen es la acreditación. Entonces, nosotros debemos sacarnos ese paradigma. No es la acreditación, es algo mucho más allá. Como les digo, ¿quiénes son los primeros que empiezan a hablar de calidad? Lamentablemente, no es la asistencia sanitaria, no es la salud que pone en la palestra el tema de calidad, sino que son las industrias, porque tienen que sacar un buen producto, porque quieren rentar recursos, etc. Ya la aeronáutica, para que no se le caigan los aviones. Pero la salud, muchísimos años después, que estos dos tipos de líneas, que como les decía, es la fabricación de algo, es la aeronáutica, ya tenían incorporado en toda su actividad el concepto de calidad. La calidad en salud viene varios años después. En el mundo tenemos algunos que nos llevan años importantes, como es España, también Colombia, Inglaterra. Pero bueno, lo importante es que nosotros, como país, ya llevamos algunos años insertos en este tema. Pero veamos entonces, ¿qué es esto de la calidad? Definiciones hay muchas. Yo les quise traer, en esta oportunidad, que es poquito el tiempo, dos que a mí me llaman muchísimo la atención. Hay un autor, el doctor Donevidian, que incluso es español, y él tiene una institución en España que se dedica a todos estos temas, y entre paréntesis les cuento que hay una chilena hace varios años trabajando allá en el Instituto Donevidian. Él ya en el año 1980 decía que la calidad de la atención es aquella que se espera que pueda proporcionar al usuario, y ojo, el máximo y más completo bienestar, pero después de valorar el balance entre las ganancias y pérdidas que puedan acompañar el proceso en todas sus pérdidas, perdón, en todas sus partes. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta definición? Que ese ser que llega a un establecimiento de salud es porque es vulnerable, tiene necesidades especiales, que es un problema de salud y que requiere recobrar esa salud. Pero nos está diciendo también esta definición que, disculpen, que supone o presupone que durante ese proceso van a existir pérdidas. Pero lo que Donadia nos dice es que nosotros vamos a hablar de calidad cuando exista este balance entre lo que gana, o sea, gana más que lo que pierde. Y para eso hay estrategias para lograrlo. A mí me gusta esta definición porque encuentro que es bastante realista. Realista sobre todo en nuestra situación país. Por distintas razones siempre hay pérdida. Y por eso me voy nuevamente al tema de la pandemia por el coronavirus.
porque por las características de este virus, las pérdidas podrían ser que muchas de esas personas que están hospitalizadas no tengan la compañía, que es un derecho, está en la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, no tengan la compañía de ese ser querido, ¿ya? Por la situación en la que se encuentra. Pero debiera ser las ganancias mucho mayores que esas pérdidas. Por eso que me gusta, es realista. Bueno, como nosotros en salud estamos bajo los lineamientos, podríamos decir, de la Organización Mundial de la Salud, también es importante que conozcan que ya en el año 1991, la Organización Mundial de la Salud dijo que la calidad de la atención uno la puede considerar de alta calidad porque es aquella que es capaz de identificar las necesidades de salud. Y ojo con lo que voy a decir ahora, porque no solamente habla de la necesidad de salud como lo entendemos muchas veces nosotros y que ha sido, creo que, no muy buena estrategia a nivel país pensar que todo es curativo. Las necesidades de salud parten por las necesidades educativas de la población, educarlos en los temas de salud. Las necesidades preventivas, prevenir un problema de salud. Si nosotros como país tuviéramos mayor claridad en eso y generáramos más políticas públicas en ese sentido y más apoyo a lo mejor en los recursos, tendríamos mucho menos colapsados los hospitales, ¿ya? Pero hay que darle su lugar. Yo no sé si entre los oyentes habrán personas de los CEFAM, porque yo creo que me van a estar entendiendo lo que yo les quiero decir. Entonces, tiene que identificar ese establecimiento de salud cuáles son esas necesidades educativas, cuáles son esas necesidades preventivas, cuáles son curativas y, ojo, cuáles son necesidades de mantenimiento de los individuos de la población de manera total. Tenemos que generar también esa mirada de cuál es esa necesidad grupal, pero también de manera individual. Entonces, ya hemos identificado a lo mejor las necesidades, pero no basta en identificar las necesidades, porque uno puede llevar un registro de todas las necesidades y no por eso va a estar dando una atención de alta calidad. Lo otro que se debe hacer es destinar los recursos humanos y de otro tipo, especialmente financieros. Y no de cualquier forma. Debe destinarlos de una forma oportuna. Cuando nosotros hablamos de oportunidad, estamos hablando de cuando la persona los necesite, no cuando el sistema pueda dárselos o quiera dárselos. Y además, de forma efectiva. ¿En relación a qué? A lo que dice el estado actual del conocimiento. ¿Qué nos dice esto? En otras palabras, que no nos podemos quedar atrás con el conocimiento o la evidencia científica. Y hoy, menos que nunca, porque las herramientas que tenemos para poder conseguir esos conocimientos son mucho mejores a lo mejor de cuando yo estaba estudiando o cuando era una profesional más joven, asistencial. Ahora no hay perdón para utilizar procedimientos que estén obsoletos, porque los medios de comunicación, como es el Internet, nos está dando todo ahí. Bueno, esta definición también es bien completa. Es bien completa porque nos está hablando también de no solo el que da la atención directa, nos está hablando de aquel que hace gestión. Y como les insisto, gestión no solamente a nivel local, sino que también a nivel central. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Para quienes están conectados, por favor, piénsenla. ¿Es la calidad en salud un concepto subjetivo? Piensen unos segundos. Cuando yo empecé como docente a dictar estos cursos, la mayoría de las personas me decían sí, porque tiene que ver con la satisfacción usuaria. Y yo les digo, en parte sí, pero en parte no. ¿Por qué?
preguntémonos esta otra interrogante. ¿Podemos nosotros medir la cantidad de calidad entregada a los usuarios de salud? Ahí ya les tengo, me hicieron trampa porque les tengo la respuesta. Pero la respuesta es que sí podemos nosotros medir cómo es la atención o cuánta calidad tiene la atención que estamos nosotros otorgando. Entonces la otra pregunta que yo creo que muchos tienen en su cabeza es, ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo sé yo la cantidad de calidad que estoy entregando? Esto es raro. Bueno, cuando uno empieza a decir, bueno, yo quiero medir la cantidad de calidad, la primera pregunta es, ¿y qué vas a medir? ¿En qué te vas a fijar para poder? Porque yo no puedo medir todo, no puedo mirar todo o solamente quedarme con las encuestas de satisfacción usuaria. Personalmente igual tengo como mis dudas porque de repente hay sesgo, la gente para que no tomen revancha dice no, le voy a contestar que sí me atendió bien. Yo creo que hay que mirar esto, que se aprende cuando uno se mete en el tema de calidad, que son aquellas dimensiones o atributos, también ustedes lo van a encontrar, en el fondo en qué aspectos nosotros nos fijamos para poder medir esta cantidad de calidad. Entonces, estas dimensiones de la calidad, ¿qué nos permiten a nosotros? Nos permiten objetivar, o sea, tener datos concretos que se puedan medir. Y esta forma de objetivar se hace comparable en el tiempo. O sea, yo en esta fecha, yo daba 20 de calidad, pero si yo implemento un modelo de gestión de la calidad, a lo mejor a los 6 meses voy a dar un 60. Entonces, estos aspectos en los que yo me fijo, que más adelante los vamos a ver, es lo que a mí me permite no mirar todo lo que se hace en un establecimiento de salud, sino tener a lo mejor el foco puesto en algunos aspectos, como les digo yo. También nos permiten estas dimensiones de la calidad mirarnos localmente, compararnos entre unidades o servicios, o también mirarnos a nivel país. ¿Cómo lo debemos hacer? Con herramientas que estén estandarizadas y que sean operativas, que sean fáciles de usar, y no que nosotros veamos como esto de las dimensiones de la calidad lejanas a aquellas personas que están en el día a día. Porque les insisto, esto es un tema tanto de gestores, jefaturas, como también del que cada día entrega atención a un usuario o paciente. ¿Cuáles son esas dimensiones o esos aspectos que nosotros debiéramos ir a mirar y a medir con estos instrumentos estandarizados? Primero, la accesibilidad. ¿Cómo entendemos nosotros en calidad esa accesibilidad? Es la facilidad con que este usuario logra recibir los servicios que ofrece el sistema. Importante, sobre todo hoy. Un paciente que requiere ventilación mecánica, ¿han recibido esa atención especializada en ventilación mecánica? Es un aspecto en el que nosotros podríamos ponerle puntaje. Segundo es la equidad, un término que de repente se ocupa, yo diría que no como el concepto lo declara. La equidad es entregar un servicio de salud a la comunidad, pero considerando que esa comunidad tiene desequilibrios de necesidades. A ver, más fácil ahora. Dar más, obviamente, a quien necesita más, pero ante igualdad de necesidades, igualdad de servicio. Eso es la equidad. Y la equidad, además, es un lineamiento de la reforma de salud del año 2005 que la tenemos vigente, que nos rige hasta ahora. No sé si alcanzan a ver esa lámina que para mí es súper ilustrativo de lo que es la equidad.
hay 3 chicos fuera de un estadio y los 3 quieren ver el partido. Pero si nosotros le entregamos a estos 3 chicos que tienen diferentes necesidades por sus características, le entregamos los mismos banquitos, ¿estamos solucionando el problema de querer ver ese partido de fútbol? Y la respuesta es no. No estamos siendo equitativos. Nosotros somos equitativos cuando sabemos cuál es la necesidad y las características de esos chicos que quieren ver el partido. Para que cumplan todos su necesidad de verlos, los banquitos son diferentes. No sé si se entiende la idea de lo que es la equidad. Otra dimensión en la que nosotros nos tenemos que fijar para poder medir cuánta calidad se le está entregando la atención a nuestro usuario es lo que conocemos como competencia profesional. Y ojo con lo que es la competencia profesional, porque a veces se cree que la competencia profesional es solamente lo técnico. ¿Qué tan competente es este cirujano que operó a mi madre? Uno dice que la competencia profesional del equipo de salud tiene relación con los conocimientos, obviamente, con las habilidades, con las destrezas y con el juicio para poder satisfacer esa necesidad de salud. Pero tiene 2 componentes y que son inseparables entre sí. La calidad técnica, o sea, el cirujano dejó muy bien operada a mi mamá, y las relaciones interpersonales que se establecen con el paciente, con la familia del paciente y con el equipo de salud dentro del quirófano. Nosotros podríamos decir que este cirujano es competente si no sale a hablar con la familia, no me sale a explicar lo que le hizo a mi madre en el pabellón, o agarra un teléfono y me lo explica por teléfono, o me atiende en un pasillo en que va pasando un montón de gente y me está dando a lo mejor alguna noticia no tan buena. Por eso, que esta dimensión de la calidad, que es la competencia profesional, tiene sobre todo en el tipo de negocio, entre comillas, que nosotros en el que estamos trabajando, es tan importante. Porque les insisto, no se trata de fabricar cosas, estamos tratando con seres humanos, y no con cualquier ser humano, con un ser humano que está vulnerable. Y los que hemos estado enfermos, hemos tenido familiares muy enfermos, a lo mejor lo podemos entender. Y ahora recién llegamos a la dimensión de la calidad de satisfacción usuaria. Recién. ¿Qué es el cumplimiento o no cumplimiento por parte de este sistema respecto de las expectativas del usuario? Y también yo les digo, en calidad, ojo con las expectativas del usuario. La expectativa es lo que espera que le entregue el sistema, pero en los establecimientos de salud pública, ¿siempre vamos a tener usuarios insatisfechos? Podrían decirme, sí, por los recursos. No necesariamente, porque hay un aspecto importante que es la entrega de información. Si yo le informo al usuario y tengo el hábito de informar de lo que yo le puedo entregar y también lo que yo no le puedo entregar, a lo mejor podemos mejorar esta satisfacción de usuario. Otro aspecto en lo que nosotros debiéramos fijarnos para medir la calidad, la cantidad de calidad que estamos entregando es la efectividad. La efectividad dice, yo solucioné el problema en condiciones normales, no he requerido de uso de tecnología que a lo mejor no la tengo, pero sí yo pude llegar a solucionarlo. Otra cosa importantísima es la eficiencia. Nosotros sabemos que en salud siempre los recursos son escasos. Por lo tanto, este tema cobra real relevancia, porque significa otorgar el mayor beneficio posible al menor costo razonable. Y eso sí, nosotros podemos hacerlo. ¿Cuántas veces hemos utilizado insumos que por no estar concentrados ha sido el doble o el triple?
¿Cuántas veces hemos dejado una llave corriendo porque no siento el establecimiento de salud que sea mío? O dejo las luces todo el día prendidas. ¿Estoy siendo eficiente? Cuando eso mismo me va a rebotar finalmente la atención que yo pueda entregar. También está la eficacia. La eficacia dice que una determinada atención mejora el estado de salud del que la recibe en condiciones ideales del uso de la tecnología. Y que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un resonador o un escáner, tengamos que hacer gestión para que se utilice la mayor cantidad de veces, pero respetando las indicaciones del fabricante, o sacándole el mayor uso posible, pero como les digo, sin tener que ir contra al final de la vida útil de ese equipamiento. La seguridad. A pesar de que la seguridad como dimensión de calidad, que es lo que uno se fija para poder determinar si un establecimiento entrega o no entrega calidad, está metida aquí como entre medio, nos vamos a dar cuenta que es sumamente importante. Yo siempre digo que esto es como una escalera. Uno va subiendo diferentes peldaños de las dimensiones de la calidad. Pero a mi juicio, y esto es una opinión personal, creo que el primer peldaño debiera ser la seguridad. Y después uno puede ir escalando a los demás. ¿Por qué? Porque la seguridad habla de que es la eliminación o la reducción de los riesgos, los accidentes, las infecciones u otros efectos perjudiciales vinculados a la prestación de los servicios de salud. Y ojo, porque aquí la seguridad no solamente habla del usuario, también habla del proveedor. ¿Ya? Cobra relevancia con el tema de la pandemia. Seguridad en el uso de los elementos de protección personal. Primero hay que tenerlo. Decíamos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que se tienen que asignar recursos para esa identificación de necesidades. Y cuando se tengan, usarlos de la manera adecuada. Otra dimensión en la que debiéramos nosotros fijarnos es en la continuidad. Atender al paciente como un todo y no hacer, por ejemplo, una campaña de operaciones traumatológicas cuando no hemos visto si existen la cantidad de kinesiólogos que requerimos para que puedan hacer la kinesioterapia posterior a esa intervención quirúrgica. Porque imagínense, a mí me operan de algo y yo necesito ya empezar a caminar, ya que me hagan la kinesioterapia, pero no hay. Sobre todo lo público, no hay personas que la puedan hacer. ¿Estoy atendiendo a mi paciente con calidad? La respuesta es que no. Porque no, en la gestión, en la organización, no ha habido ese pensamiento de ver a esta persona, a este ser humano vulnerable, como un todo. No se han conocido tampoco cuáles son los recursos reales que yo tengo. Y por último está la oportunidad, que tiene que ver con un tiempo. Darle el servicio en las condiciones cuando el usuario lo requiera y no cuando el equipo quiera o pueda. Yo cuando digo esto muchas veces la gente salta y me dice, es que no hay recursos. Habemos muy pocas personas y no podemos ir a atender el timbre a cada rato cuando el paciente lo requiere. Esa es la razón. Pero igualmente estamos atendiendo al paciente sin la calidad óptima. Y ahí los gestores en salud tienen que fijarse qué está pasando. Bueno, 10 grandes temas, 10 grandes dimensiones que nosotros debiéramos empezar a centrarnos, a lo mejor ir eligiendo aquella que yo puedo solucionar antes y ir pensando cómo voy a solucionar el resto. Para poder hacer esto, porque me van a decir, bueno, hasta el momento no nos has dicho cómo se hace. Bueno, las estrategias para que yo pueda implementar, de fijarme en qué dimensiones yo voy a trabajar para entregar una gran cantidad de calidad, son varias, pero yo diría que las importantes o las más concretas son, primero, que nosotros debemos estandarizar los criterios de cómo vamos a entregar la atención. Y ahí está el diseño y la aplicación de protocolos.
Y aquí nosotros tenemos un gran problema, no sé cómo estoy con el tiempo, pero voy como a la mitad. Nosotros tenemos un tremendo problema, porque por esto de la acreditación, que fue una muy buena iniciativa, pero que de repente nos ha puesto algún tipo de trabas, se pensaba que había que un grupo de expertos, que generalmente no eran los que estaban en el día a día con los pacientes, se pusieron a escribir documentos, y con eso se cumplía. Pues no, esto se empieza al revés. Para poder estandarizar los criterios de atención, tienen que participar las personas que están en el día a día con el paciente. Por dos razones. Uno, vamos a hacer un protocolo o un procedimiento que no sea letra muerta, que se va a cumplir, y por otro lado, vamos a investir a aquella persona que hace en el día a día de ser importante porque lo es. Pero no basta con escribir el protocolo. Hay algo súper importante, que es la supervisión. Y en esto de la supervisión, ojalá algún día logremos erradicar ese paradigma punitivo. Me vienen a supervisar, ¡qué lata! Viene para pillarme, para después ponerme la anotación ahí que no supe hacer las cosas. Tenemos que transformarlo en un concepto educativo. Yo siempre les digo, yo creo que a uno nunca se le va a olvidar cuando le han corregido de buena manera algo que está haciendo mal. Y ojalá logremos también que cuando se embisten los profesionales del título de supervisor o de coordinador, no se vayan a meter a su oficina. El supervisor tiene que estar ahí, en todos los servicios y unidades para que él lo requiera, para estar corrigiendo y enseñando. Y está también como estrategia de implementación de poder objetivar esta calidad, los indicadores de calidad, que son datos concretos de la calidad que se está entregando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace? Capacitándose. Entregarle a las personas estas herramientas. ¿Cómo se hacen los protocolos? ¿Cómo se supervisa? ¿Qué es un indicador? ¿Para qué sirve y cómo se hace? Porque los indicadores no son para llevar registro. Los indicadores son porque nos están mostrando una realidad para que nosotros podamos decir dónde lo estamos haciendo bien para fortalecernos y dónde tenemos que poner el ojo para hacer las mejoras. Bueno, no podemos hacerlo de cualquier manera, esto que yo les acabo de decir. Nosotros tenemos que tener un modelo, una forma de gestionar la calidad. Y nos hemos dado cuenta, porque modelos en el mundo de la calidad existen muchos, muchísimos, pero el que nosotros en salud mejor nos aplica es este modelo mejora continua. Es decir, en forma constante y continuamente nosotros podemos ir haciendo las cosas mejor. Y este dibujo me gusta, porque hay trabajo, hay inspección, hay ayuda, hay apoyo. Eso es el modelo de mejora continua. Bueno, y muchos otros aspectos más que no es posible ahondar en este minuto. Ahora me quiero referir a esta dimensión que yo creo que es sumamente importante, que es la seguridad asistencial. Cuando uno va a la Real Academia Española de la Lengua, aparece cortito, pero muy potente, porque dice que es la cualidad de seguro y fianza u obligación de indemnidad, o sea, de no provocar daño a favor de alguien. Y aquí hay otros conceptos que saltan que dice que tiene que estar libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Y habla también de la responsabilidad que tiene este sistema de salud de cumplir con esa indemnidad. Como les digo, lo encuentro cortito, pero súper potente, porque nos está mostrando la responsabilidad que nosotros tenemos frente a este tema, ¿ya? Y no solamente el que la recibe, sino que también el que otorga esa atención. Ahora, hay otro autor que también es español, que es el doctor Aranás,
que nos dice que este concepto en la salud no se puede ser tan categórico, porque no existe prácticamente ninguna actuación sanitaria que sea totalmente inocua. Y la única forma de que a lo mejor este concepto se cumpliera es no otorgando la atención, lo cual nosotros sabemos en salud que no es posible. Esto nosotros lo debemos tener muy en consideración. Por muchos años de práctica que uno tenga y diga, este procedimiento ya lo he hecho tantas veces, que siempre va a salir bien. No, porque nosotros tenemos como parte de nuestra condición humana el hecho de errar. Y eso, porque es parte de la condición humana, nosotros no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar las condiciones en las cuales este ser humano trabaja. Y ahí hay una gran responsabilidad de los gestores en salud. Esto lo dice James Reason ya en el año 2000 y que ese nombre es muy importante en lo que dice relación con la seguridad. Si nosotros aceptamos que somos humanos y que vamos a cometer errores, ya es un gran paso dado. Pero también debemos preocuparnos de que este sistema cree estrategias como es la estandarización a través de protocolos, buenos sistemas de supervisión, diseñar indicadores, este sistema de gestión de la calidad, indicadores que sean servibles, que nosotros nos muestren algo, eso sí que ayuda a que este error, que es inherente al ser humano que entrega la atención, no le llegue al usuario. Otra cosa que siempre hay que tener en consideración. De partida, todos los establecimientos de salud producen daño de una forma o de otra. La seguridad del paciente, entonces, nosotros no debemos perderlo de vista, que es un componente fundamental de la atención en salud, pero constituye en la práctica una actividad muy compleja, ya que en esa actividad muy compleja, yo les decía, se conjugan estos seres humanos con sus acciones, con sus posibles errores, y también este sistema sanitario de gestión, si se ha preocupado realmente de fortalecer estas estrategias. Entonces, hay una frase que yo creo que es importante tenerla en cuenta. Hay algunos pacientes a los que no se les puede curar, pero no hay ninguno al que no se pueda dañar. Entonces, si nosotros tenemos en consideración eso, a lo mejor vamos a tener la inquietud de formarnos para hacer las cosas mejor. Entonces, la seguridad asistencial es esta consecuencia o esta interacción o equilibrio permanente de múltiples acciones del sistema sanitario y de las personas que realizan esas acciones. Entonces, cuando uno ve esta definición, díganme si nos sentimos así. Hay un dicho que dice: la confianza está el peligro, y sí es así, porque a veces uno se confía tanto de sus capacidades que se olvida que no es tan así, porque tiene una condición que es humana. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que tener diferentes estrategias. Si sabemos que la seguridad es tan importante y que siempre nos mantenemos en cuerda floja, primero debemos gestionar este riesgo clínico. ¿Pero cómo se hace? Porque son palabras de repente medias difíciles. ¿Qué significa gestionar este riesgo clínico? De dos maneras. Una, siendo proactivos. Antes de que ocurra el error, yo puedo identificar en mi proceso de atención algunas etapas o puntos críticos en que tengo más riesgo de que se produzca un evento negativo o el evento adverso que conocemos. Por ejemplo, a través de la metodología ANFE, que significa análisis modal de fallo y efecto. Pero no solamente eso, porque generalmente adolecemos de ser proactivos. Pero si nos ocurre un evento, es decir, si ocurre daño para el paciente o incluso la muerte, debemos ser capaces de aprender de los errores, a nivel individual, pero también a nivel de sistema de salud. ¿Y cómo? Se tienen que identificar las causas de ese error.
Solo cuando uno identifica la causa de algo que ocurrió que no debía ocurrir, uno puede decir, puedo mejorar. Pero si inmediatamente uno pone una mejora sin conocer la causa, eso va a volver a ocurrir. ¿De qué manera se hace? Hay varias metodologías. Por ejemplo, hay una metodología que se llama Protocolo de Londres, que obviamente nace en la industria y no nace en la salud, en la cual nos va dando paso a paso cómo nosotros podemos llegar en forma más segura a esas causas. Pero no basta con analizar las causas. Lo que nosotros debemos hacer cuando ya hemos identificado esas causas es ser capaces de diseñar y de aplicar un plan de mejora. Pero que ese diseño y esa aplicación sea aterrizada, porque si no, nuevamente va a ser letra muerta. Hablemos un poquito de la reforma de la salud. En el año 2005, como yo les decía antes, aparece lo que es la cuarta garantía de calidad, lo cual nos dice, al ser garantía, el usuario la exige, la puede exigir, ¿ya? Y ahí nace también el concepto de acreditación. Es decir, nosotros no nos podemos quedar con la idea de que los directores de un establecimiento de salud nos digan, no, si aquí todo se está haciendo bien. Tenemos que evaluarlos con un instrumento conocido, que sea para público y privados el mismo, porque lo que se evalúa son los procesos de atención, no se evalúa la infraestructura, ¿ya? Entonces ahí nace recién lo que es término de acreditación, que en el fondo es rendir una prueba. Y ojo que la acreditación, a pesar de que la gente la vea como tan terrible, son las cosas mínimas que se debieran cumplir. Y yo digo, cuando nos cuesta entender esto, pensemos que nosotros podemos ser pacientes o nuestros seres queridos pueden ser pacientes. Y a mí me gustaría que en ese lugar lo atendieran con calidad y con seguridad, ¿cierto? Y por otro lado, habla esta cuarta garantía de calidad de la importancia de la seguridad. Este es un tema que lamentablemente ha ido quedando un poquito atrás, ¿ya? Porque nos hemos dedicado todos que tenemos que acreditar, porque obviamente que la acreditación está relacionado con la inyección de recursos, ya para las patologías GES. Entonces nos hemos olvidado este aspecto de la seguridad, que la seguridad tiene que ver específicamente con la gestión del riesgo clínico y con el aprender del error, con los análisis de los eventos adversos. Y ustedes pueden decir, pero eso no lo han hecho. Bueno, este año, antes de que ocurriera la pandemia, la Superintendencia de Salud iba a empezar muy fuerte con la fiscalización de la seguridad. Y lamentablemente yo me he dado cuenta que lo que a nivel de que tenía la experiencia como gestora, a la gente tampoco se le enseña cómo se analizan los eventos adversos para poder disminuir las causas y obviamente tener mejores indicadores de seguridad. Se le pide, pero no se le enseña. Veamos un poquito en 2 palabras lo que es la acreditación. La acreditación es un proceso de evaluación periódico, uno no acredita por una sola vez, ¿y cuál es su objetivo? Su objetivo es ir a medir el grado de cumplimiento, ojo, de las prácticas, estamos hablando de la forma como se atiende, que están relacionadas con la calidad de la atención en una institución determinada, y la forma en que se están haciendo las cosas se compara con un modelo aceptado convencionalmente como el apropiado, o sea, con un estándar. Yo quiero que usted cumpla el mínimo de esto, si usted cumple menos, no puede ser acreditado, si usted cumple más, sí puede ser acreditado, ¿ya? No me alcanzaron los 45 minutos, me pasé un poquito, pero parece que poco. Es que a uno le dan tantas ganas de poder ahondar en cada uno de estos temas, pero obviamente que no es posible. Por eso que nosotros hemos pensado, y ya lo venimos desarrollando, prepararse en estos desafíos de salud. Hay mucha gente que me dice, no, si eso ya lo sé. Yo creo que no, porque en los pregrados uno le dan con otros temas. Pero este es un gran desafío en la salud. Por eso que nosotros nos gustaría, nos encantaría poder tenerlo en un diploma que se llama Modelo de Gestión de la Calidad y Seguridad en Salud,
y la contribución a la acreditación institucional. O sea, partimos de la base. No es que calentemos la materia para la prueba. Partamos de la base de poder implementar este modelo de gestión de la calidad y seguridad, y eso obviamente que va a ser muy positivo al momento de la evaluación. En este minuto, por la contingencia y todo, hemos transformado este diploma que era presencial en una modalidad virtual. Ya, y el inicio de este diploma es el 14 de agosto de este año, donde se van a ahondar, además de estos temas, otros relacionados con el mismo tópico, que tienen que ver con los aspectos, porque aquí para poder hacerlo hay que tener liderazgo, saber trabajar en equipo, tenemos que tener conocimiento de las políticas públicas que existen y otras que sí debieran existir. Tratamos también del tema de la acreditación, no en profundidad, pero sí sobre todo en la parte que es obligatoria. Bueno, eso sería, yo les agradezco la atención, espero que haya muchas preguntas y que yo se las pueda contestar. Gracias, Margarita, por tu presentación, muy clara, muy detallada, a pesar que incluso no es mi área de expertise, yo soy más de las ciencias sociales. Me quedaron claras varias cosas de las que ahora puedo exigir cuando me vaya a atender a cualquier centro de salud. Totalmente. Mira, acá tenemos una pregunta. Christian Tapper, primero obviamente te felicita por la excelente presentación y Ay, dice, qué bueno. ¿qué opina de la herramienta 6 Sigma para medir la calidad en salud, por ejemplo, en la fase preanalítica del ciclo del examen? Muy buena. Six Sigma o 6 Sigma es una tremenda herramienta porque habla de los procesos. ¿Ya? Como yo les digo, existen diferentes estrategias, diferentes herramientas. En mi magíster yo utilicé mucho esa herramienta y es muy clara porque identifica el proceso en todo, desde que se inicia hasta que sale, pero también en cada una de las etapas, y en cada una de esas etapas va incluso identificando los riesgos que podríamos tener, y sobre todo para los preanalíticos, laboratorios donde lamentablemente aún tenemos muchos problemas. Yo creo que él debe ser tecnólogo médico, a lo mejor el que ya recibe la muestra que tiene que rechazar. Muy potente la herramienta. Gracias, No sé Margarita. Sí, tenemos acá otra también agradecida por la presentación y nos pregunta ¿qué tanto pesan las condiciones de los servicios de salud pública en las dimensiones de la calidad que señaló? Muchísimo, muchísimo, pesa muchísimo porque tú vas, en la adversidad tienes que hacerlo mejor. Pero como yo les decía, por ejemplo, en lo que es la satisfacción usuaria, las expectativas que tiene esa persona, cuando sus expectativas no están aterrizadas, no se informa de lo que se le puede entregar y de lo que no se le puede entregar, obviamente que la insatisfacción es mucho mayor. Pero yo les diría que hay cosas, hay procedimientos que no requieren, o sea, no requieren de la inyección de muchos recursos, ¿ya? Pero sí, obviamente que hay un desequilibrio. Pero, por ejemplo, la dimensión de la calidad, de la eficiencia. Yo siempre les digo, acá tenemos una jeringa, no tenemos 2 y 3. Entonces, si nosotros somos conscientes de que debemos atender con calidad, nosotros vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, sí podemos nosotros usar una sola jeringa, aunque no tengamos, porque no tenemos la posibilidad de usar 2 o 3, en la continuidad de la atención del paciente. Y ahí habla más de los que hacen gestión. ¿Qué sacamos? Por liberar una gran cantidad de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica, como yo les decía, traumatológica. Si no hemos sido como gestores, que son responsables de hacer una buena gestión, si no hemos sido capaces de ver si para esa gran cantidad a la que estamos liberando, de una parte del proceso que es la intervención quirúrgica, no tenemos la suficiente cantidad de horas de quimioterapia,
para que le hagan su tratamiento posterior. Como les digo, a veces la gente cree que la calidad solamente se puede entregar con muchos recursos. Eso no es así. Si ustedes se fijan, hay muchas de estas dimensiones que se pueden gestionar de buena forma y depende de la capacidad de ese gestor, de darse cuenta que no va a ser mejor la calidad al disminuir la lista de espera de una intervención. No va a ser mejor porque no se ha dado el trabajo de ver a esta persona como un todo y de conversar con las redes de la atención primaria en que le diga, oye, tengo suficientes kinesiólogos, horas de kinesioterapia, y si no las tengo, ¿quién debiera darlas? Hay varias cosas. Gracias, Margarita, quedó muy clara la respuesta. Tenemos una pregunta más que dice, de parte de Pedro, ¿cómo podría transformarse el gestor de calidad en enemigo del paciente? Por estas mismas razones. ¿Cómo se transforma? Porque si yo no sé estos conceptos de calidad y seguridad, o si yo paso por alto de que errar es humano y yo pienso que yo todo lo puedo hacer bien y que nunca puedo cometer un error, puedo ser un enemigo al paciente. Le puedo provocar daño al paciente. O si yo sé que el saludar, mirar a los ojos, llamar a la persona respetuosamente, si yo digo, si no lo hago, no sé cuántos de acá han sido pacientes o han tenido un familiar que es paciente. Y la condición vulnerable en la que se encuentra, en la que estoy pendiente si me miró o no me miró, si me habló con claridad o no me habló con claridad. Al no saber estas herramientas, me puedo transformar en un enemigo. ¿O han escuchado ustedes hablar de, sobre todo en la atención pública, de lo mal que se sienten muchas veces esos pacientes? Claro que sí. Y bueno, tenemos la última pregunta que nos llegó por el chat, que dice, bueno, tenemos dos, acaba de llegar otra. Margarita, ¿cómo se ha visto el impacto de los procesos de acreditación en la mejora de los servicios y la calidad? Difícil pregunta. Cuando nosotros empezamos todo esto en el año 2009, en que aparecen los primeros estándares de calidad para ser evaluados, teníamos mucho más esperanza de que las cosas iban a andar bien. Pero la gente, digo, tanto a nivel central como a nivel local, dijeron ya, estamos acreditados, por lo tanto nos relajamos por 3 años. Cuando nos toque la próxima acreditación nos seguimos preocupando. Y eso es lo que a mí me inquieta, porque creo que uno debiera hacer todos los días del año, si ya dijo yo pasé este proceso, tengo que seguir haciéndolo como lo hacía o mejor. Ese es un estudio que está pendiente, y yo creo que se debería hacer, pero yo a grosso modo, por mi experiencia, yo diría que no han contribuido de la manera que uno quisiera que contribuyeran. Por eso que creo que más que el proceso de acreditación, debemos dedicarnos a formar masa crítica, y donde las personas que día a día atienden al paciente, plantearles estas cosas, enseñarles cómo. Porque hay mucha gente que no hace las cosas mal porque las quiere hacer mal. Es porque no se le han dado las herramientas. Justamente, mira, y en función también a esa pregunta y lo que tú nos acabas de comentar, tenemos acá la siguiente interrogante. ¿Existen herramientas educativas efectivas para la educación del personal y para educar a los usuarios? No, o sea, existen, uno las podría hacer, pero en la práctica no se implementan. No se implementan. Yo lamentablemente veo eso, que a la gente muchas veces se le exige que hagan cosas, pero no se le enseñan el cómo ni el por qué. Creo que están los establecimientos de salud muy al debe en cuanto a eso, también a los usuarios. No se les enseña. Tenemos aquí otra pregunta de Cristian. Dice una pregunta puntual. ¿A qué se refiere con necesidades de mantención en salud? Qué buena pregunta. Paciente hipertenso. Paciente hipertenso, a lo mejor todo satisfacer lo educativo, lo preventivo no nos resultó, por las razones que hayan sido. Se hospitalizó. Después se fue al CEFAM para mantener el no ser hipertenso.
A eso se refiere. La persona sigue viviendo, sobre todo los crónicos, con su enfermedad de base. Hay que preocuparse también de eso. Es importantísimo. A eso me refiero con mantención. Perfecto. Y Karina Rocco nos dice que agradece mucho la presentación y que de verdad la gestión y la calidad en la atención es un tema importante en la salud y muchas veces se obvia en ciertas poblaciones. ¿Qué opina de la calidad de atención en personas trans, por ejemplo, que tienen expectativa de vida de 40 años en nuestro país? ¿O del acceso real de las personas con diversas discapacidades, basándonos en términos de accesibilidad y equidad? Bueno, no le tengo muy buenas noticias porque creo que recién nos estamos empapando un poco de las necesidades de esas personas y que seguimos muchas veces con el, como dijera, ese rechazo social. Son muy pocos los establecimientos de salud que han dedicado atención efectiva a unas necesidades que son diferentes. Son muy pocos. Por ejemplo, yo conozco, creo que 1 o 2 hospitales en el área metropolitana en que tienen baños indiferenciados. Si ustedes se fijan, son baños de mujeres o son baños de hombres. ¿Qué pasa con el trans? ¿A cuál de los dos va? Me preguntaba también por los discapacitados. ¿Es tan efectivo, por ejemplo, el poder acceder a la infraestructura de un establecimiento de salud del discapacitado? ¿O nos acordamos de eso solamente cuando es la Teletón? Yo creo que estamos muy al debe en salud. Y por eso que les insisto, creo que el formar masa crítica nos va a permitir o le va a permitir a las autoridades centrales darle mayor importancia. Por ejemplo, hay una circular que me parece que es del año 2010, en que se dice que se tiene que llamar al trans por su nombre social. Y insistimos en que las personas dicen José Pérez y aparece una persona vestida de mujer. ¿No es eso una agresión hacia esa persona? ¿No tiene esa persona las mismas necesidades que pueda tener otra? Cuando les digo, existe una circular que es legal, que me parece que es desde el año 2010, en que no solamente llamarlo, sino que escribir en la ficha clínica debajo de su nombre, digamos, oficial, civil, su nombre social. ¿Cuántos establecimientos hay en Chile en que tienen sectores indiferenciados? Todavía se pone al trans que está hospitalizado en un aislamiento. Nos falta. Claro que sí. Bueno, y para finalizar, un último comentario de Joan. Dice, yo considero que no existe mejor calidad que la buena atención y la mejor disposición. Gracias, Joan. Bueno, Margarita, muchas gracias por tu exposición. Ha sido muy clara, muy interesante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo con esta pandemia, ¿cierto?, a nivel mundial, donde los servicios de salud se han visto claramente afectados por la magnitud, ¿cierto?, de la crisis sanitaria. Bueno, estamos cerrando ya esta clase magistral. Agradecemos a todos y todas los participantes de esta clase. Y bueno, queremos invitarlos a responder una pequeña encuesta que no les va a tomar más de un minuto, que va a aparecer en pantalla. Ya, son 3 preguntas y les agradeceríamos mucho que la pudieran contestar para próximas iniciativas. Y bueno, y mientras tanto los invito y las invito para la próxima semana, que vamos a tener otra clase magistral online, esta vez de un tema ya no del área de la salud, pero sí que es muy interesante a nivel organizacional, que es coaching en tiempos de crisis, que va a estar a cargo del profesor Carlos Sandoval, de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad. Así que ahí pueden ver más detalles de esa clase en nuestras redes sociales. Así que tenemos en el LinkedIn, en Facebook y en Instagram, para que vayan enterándose de las nuevas clases abiertas que vamos a tener para
para que puedan participar y difundirla entre sus redes. Muchas gracias a todas y todos, muchas gracias Margarita y también al equipo de la Facultad de Ciencias Médicas por este trabajo conjunto que hemos realizado. A lo último, nomás decir que, bueno, nos encantaría con Jessica Alfaro, que es la directora del diploma que nosotros estamos ofreciendo, nos encantaría poder tenerlos de alumnos, porque, como les digo, sin entregar los conocimientos a las personas es bastante difícil poder exigirles. Así es. Bueno, muchas gracias, nos estamos despidiendo. Y bueno, síganos, como les decía, en nuestras redes para que puedan acceder a estas clases magistrales online. Chao, chao.